Nos está diciendo a nosotros los siervos, que muchas veces estamos tentados de arrancar la cizaña, nos dice no, dejen que crezcan juntos. Y esto es misterioso. Hay personas que pueden decir te quiero, pero en realidad es puro egoísmo utilitario. Te quiero sí, pero mientras me eres útil. Y Dios sabe que si arrancara la cizaña de la iglesia y del mundo, pues desapareceríamos tú y yo. Un saludo. Me encuentro en este momento en Brasil. Estoy en un lugar hermosísimo en medio de la naturaleza, que es el Seminario Maria Mater Ecclesiae en la región de Sao Paulo, en Brasil. He venido porque me han invitado a dirigir un retiro de silencio, que se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, durante 8 días. 8 días de silencio absoluto para un grupo de 31 sacerdotes de mi congregación, de los Padres Legionarios, y pues he estado aquí estos días, acabamos de terminar el retiro, y pues tengo este momento para compartir con ustedes este lugar y hablar sobre el Evangelio de este domingo. Este es un lugar bellísimo, pero como pueden ver hay frío. ¿Por qué? Pues estamos en el hemisferio sur, entonces aquí es invierno, y entonces por eso estoy pues con esta chaqueta encima para cubrirme del frío. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de este evangelio de el domingo. Y nos encontramos en el discurso de las parábolas de Jesús. Este discurso que lo comenzamos la semana pasada con la parábola del sembrador, ahora nos va a hablar acerca de 3 parábolas: la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura en la masa. Entonces son 3 parábolas que vamos a ver hoy. Todavía nos quedan otras que vendrán, otras 3 que vendrán el siguiente domingo. Este discurso, por tanto, nos va a tratar de introducir en el misterio del reino, las parábolas, cómo es el reino de los cielos. Y nos habla acerca de un campo, esta primera, la principal, la parábola larga. Un campo, un hombre sembró buena semilla en su campo, semillas de trigo, pero luego durante la noche un enemigo vino y sembró cizaña. Entonces esto es ya en el sentido literal. Vamos a entrar en el motivo de esta parábola, porque era una manera históricamente conocida, frecuente, de sabotear, ¿no? De venganza. Cuando una persona quería hacerle daño a alguien en sus cosechas, entonces pues le sembraba esta cizaña, que es una hierba que es tóxica, que es venenosa, pero que tiene un problema, y es que al inicio, cuando va brotando, se parece mucho al trigo. Entonces se mezcla el trigo y la cizaña, se parecen, mientras están brotando parecen hierbas verdes, y uno no es capaz de distinguir cuál es cuál. Y esto es lo que va a dar pie a toda la alegoría, a todo el significado de la parábola, y es muy interesante, porque pues efectivamente esta es la clave de lectura. Jesús nos da la interpretación. Voy a leer cómo dice, esto es en sentido ya alegórico, nos dice la interpretación oficial de Jesús. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Y la cosecha es el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. Bueno, el clímax o la parte principal de la parábola va a venir después, cuando los siervos, los trabajadores, le van a pedir al dueño del campo que si quiere que corten, que quiten, que arranquen la cizaña, y el dueño les dice que no. Y aquí ahora vamos a ver el por qué. Este es el centro de la enseñanza de la parábola. Pero digamos que ya este hecho que acabamos de decir, de que el trigo y la cizaña al inicio se parecen mucho y que no es fácil distinguirlos, pues podemos dar algunos ejemplos de esta alegoría, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar
la distorsión del amor. Es decir, muchas veces hay personas que pueden decir te quiero, pero en realidad es puro egoísmo utilitario. Te quiero, sí, pero mientras me eres útil o mientras me gustas o mientras me das cierto placer o mientras me das cierto estatus o mientras algo, ¿no? Entonces, en realidad, pareciera amor y la persona se siente incluso enamorada, pero es algo pasajero, algo falso, ¿no? Entonces, parece trigo, pero es cizaña. Es tóxico, es venenoso. Falsa justicia. Por ejemplo, la persona que dice, o las instituciones que dicen que quieren luchar por la injusticia, luchar por defender a los oprimidos, pero en realidad lo que están buscando son venganzas ideológicas. Ir en contra de los que piensan distinto, de los que no siguen ciertos patrones ideológicos, y entonces en realidad es puro resentimiento y pura venganza. Eso es muy típico de ciertos movimientos sociales, ¿no? Que hablan mucho de justicia, pero en realidad es pura venganza y puro rencor social. O por ejemplo, la falsa educación, ¿no? Del que dice, no, hay que respetar a los niños y no hay que corregir demasiado, y en el fondo, pues lo que buscan es simplemente evitar el conflicto, ¿no? Una cierta comodidad educativa, y no tanto están buscando el bien de los niños. O al revés también puede ser, que decir que quiero educar a un niño y por eso lo corrijo, pero en realidad lo que estoy haciendo es querer controlar su vida, ¿no? Y querer que sea exactamente como yo quiero que sea y no respetar su personalidad. El equilibrio es difícil, ¿no? O también la falsa verdad, cuando se presenta la opinión de las mayorías como la verdad absoluta, ¿no? Cuando muchas veces es algo pues muy discutible o que incluso pues no refleja una realidad objetiva. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden en cierto sentido juzgar, que al inicio parecen una cosa, parecen trigo, pero en realidad son cizaña. Bueno, vamos ahora al núcleo del asunto, que es la enseñanza moral de esta parábola. Y está en este núcleo que les dije, el clímax de la parábola, cuando estos siervos ven que hay cizaña y le dicen al dueño del campo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El amo les dice que no. Y eso nos deja perplejos. Él les dice, dejen que crezcan juntas el trigo y la cizaña. El dueño es Dios, que nos está diciendo a nosotros los siervos, que muchas veces estamos tentados de arrancar la cizaña, nos dice, no, dejen que crezcan juntos. Y esto es misterioso. Uno dice, pero Dios, ¿por qué permites el mal? ¿Por qué permites esto? Entonces, aquí primera cosa, eso no lo expliqué al inicio, debí haberlo dicho al inicio, pero en parte esta parábola, además de la enseñanza moral, que obviamente es lo principal, pero quiere también darnos una respuesta a una incógnita, que es ¿de dónde viene el mal? ¿Dios quiere el mal? Dios no quiere el mal, pero Dios lo permite. Y aquí se nos dice como Dios no puso el mal en el mundo, es el enemigo, el diablo, que lo introdujo en el mundo y en nuestros corazones. Pero Dios lo permite para un bien mayor. Y ahora de lo que vamos a hablar en esta enseñanza moral. Él dice, dejen que crezcan juntos. Hay dos tentaciones típicas de quien quiere combatir el mal. Dos reacciones piadosas, pero que no son correctas y que esta parábola nos quiere corregir, nos quiere indicar. En tiempos de Cristo, en el judaísmo existieron dos extremismos que cayeron en estas tentaciones. Una, los celotes, que eran estos que quisieron arrancar la cizaña del pueblo judío a través del radicalismo político-religioso, a través de cierta violencia. Quisieron acabar con los romanos, quisieron acabar con aquellos judíos que colaboraban con los romanos, es decir, con aquellos que no eran suficientemente nacionalistas, suficientemente religiosos, etcétera, pues querer erradicar la cizaña, ¿no? Incluso por medios violentos. Bueno, pero aquí el tema es que quisieron acabar con todos los que pensaban diferente de ellos, los que consideraban malos.
Entonces aquí es ese peligro de satanizar al enemigo, que también se puede dar de otra manera. El que no sigue el camino de erradicar al otro, pero sí de apartarse. Entonces es este puritanismo, ¿no? Que significa eh, grupos de personas que dicen, bueno, vamos a apartarnos y solamente los que somos buenos nos vamos a juntar y los demás quedan afuera, ¿no? Entonces ese puritanismo se dio en el caso de los esenios. En tiempos de Cristo se hicieron sus comunidades en el desierto, apartados solo los puros, ¿no? Nosotros somos los buenos. Y eso todavía se da también en la iglesia, por ejemplo, grupos que dicen, no, por ejemplo, ¿no? Para hablar un poco de actualidad, que un grupo que dice, no, todo lo que viene después del Concilio Vaticano II es espurio, está contaminado de modernismo, entonces todo eso está envenenado, es cizaña, entonces nosotros nos vamos a apartar y somos los buenos, los que tenemos, los únicos que conservamos la pureza doctrinal según ellos, ¿no? Y entonces nos apartamos, se apartan, que acabaron excomulgados, ¿no? Tristemente. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Condenarlos a ellos y decir, ya están perdidos para siempre? No, hay que tener paciencia, orar para que vuelvan de nuevo, pero que no dar el juicio definitivo tampoco contra ellos, pero es un hecho de que es una tentación el querer apartarse, ¿no?, de la iglesia, o de los demás. ¿Por qué? Porque aquí la gran pregunta también es no solamente en el mundo porque hay mal, sino también porque en la iglesia hay imperfección, hay pecado, hay mal, hay cosas incorrectas en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Arrancar la cizaña? El Señor dice, dejen que convivan juntos, que crezcan juntos. Entonces, esto es importante. Primera lección, por tanto, aquí nos dice no satanizar a nada ni a nadie. Fácilmente caemos en etiquetar personas, normalmente en darles algún adjetivo que termine en ista, ¿no? Este es un comunista, este es un progresista, este es un tradicionalista, este es un, bueno, pónganle lo que quieran, ¿no? Extremista, este es un tal. Y entonces tachamos ya a la persona y con eso ya lo juzgamos, con eso ya decidimos que esa persona no merece ser parte de la iglesia, no merece ser escuchada, no merece una oportunidad, simplemente lo único que hay que hacer es arrancarlo, ¿no? Y aquí está el punto de esta enseñanza. La razón por la cual el dueño del campo dice que no arranquen la cizaña es porque la razón agrícola es que la cizaña echa raíces que se enredan con las raíces del trigo. Entonces crecen juntas y las raíces también están mezcladas, enredadas, mezcladísimas. Si tú arrancas una cizaña, te llevas también las raíces del trigo que está al lado. Entonces, Dios precisamente sabe que en nosotros y en el mundo, el mal y el bien están mezcladísimos. Y en nosotros mismos es una realidad. Cuántas cosas buenas que hay en ti están mezcladísimas con defectos, limitaciones, incluso pecados. ¿Cuántas veces hay personas que pueden llegar a ser muy humildes por reconocer sus límites y pecados? Entonces no estoy diciendo que el pecado sea algo bueno, pero no cabe duda que está relacionado con un bien que ha surgido también en ti. Y esa humildad, en cierto sentido, es más valiosa que muchas de tus limitaciones y caídas. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Dios sabe esto. Y Dios sabe que si arrancara la cizaña de la iglesia y del mundo, pues desapareceríamos tú y yo. Porque nosotros mismos, ¿no?, somos esa mezcla de trigo y cizaña. En cada uno de nosotros está esa mezcla de trigo y cizaña, ¿no? Porque a veces pensamos, no, las cizañas son los malos y el trigo somos los buenos, porque ya de entrada vemos el mal de los demás, pero el nuestro muchas veces lo pasamos por alto y fácilmente pues nos consideramos parte de la solución y no del problema, ¿no? Y no es así, no es así. Es solo al final de los tiempos sabremos en realidad quién de verdad era bueno, quién de verdad era malo. Hay un escritor, Bernard Shaw, que dijo algo muy, muy, muy importante y muy sensato. Y él dijo, los hombres
realmente malos son tan escasos como los hombres realmente buenos. ¿Quién es totalmente malo? No digo que no pueda haber, y claro que tristemente de repente encontramos personas perversas, pero, pero realmente, en todo ser humano podemos encontrar en su historia, en su corazón, en su vida, cosas realmente buenas, ¿no? Que luego pueden pervertirse a través de ciertos procesos y de ciertas tristes experiencias, pero también lo contrario, ¿no? Cuántas personas que parecían malas y al final pues han terminado convirtiéndose, o podemos encontrar en sus corazones tantas semillas de bien. Entonces, si Dios, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Les voy a poner 3 santos, pero todos los casos se podrían citar, pero voy a citar 3. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Si Dios hubiera querido arrancar desde el inicio la cizaña, y este hombre, Mateo, era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos para los romanos, un traidor de su nación, un avaro. Dios le dio oportunidad. Y al final es San Mateo que nos dio este Evangelio que estamos comentando ahora. No lo tendríamos si no fuera gracias a esa paciencia, esa tolerancia de Dios que sabe esperar que brote el trigo entre la cizaña. San Mateo, San Pedro, que negó a Jesús y que lo traicionó de manera tan vil, ¿no? Y sin embargo, Dios le tuvo paciencia. Primer papa, santo, mártir, ¿no? Y sin embargo, falló. Hubo cizaña también en él. San Pablo persiguió cristianos violentamente. Fue terrible San Pablo. Después se arrepentiría y terminó siendo el que extendió el Evangelio por el mundo. Gracias a San Pablo podemos conocer el Evangelio en todo el mundo. Pero Dios tuvo paciencia. Y entonces nos manda también a nosotros ser pacientes, tolerantes. Tolerar significa no aplaudir el mal, sino saber ser pacientes. Paciencia significa capacidad de padecer, ¿no? Capacidad de padecer. Y en ese sentido, pues sí, el poder padecer el mal sabiendo que también hay bien enredado, mezclado, y no ser fundamentalistas, ¿no? Entonces, esto es parte del proceso al que se nos invita, ¿no? De algún modo, es como un médico oncólogo que está ante un tumor que está mezclado con órganos vitales, ¿no? Y dice, es que si quiero extirpar el tumor, me llevo la vida de la persona. Entonces, es un gran dilema, ¿no? Entonces, Dios nos dice, deja que crezcan juntos, y al final, la parábola habla de los ángeles que vienen a arrancar, ¿no? Eso, el tiempo de la siega. Jesús en la interpretación dice que los ángeles vendrán a esta cosecha. No nos toca a nosotros separar el trigo y la cizaña, le toca al juicio de Dios, le toca a los ángeles, según esta parábola. Y nosotros, en cambio, somos los siervos a los cuales el Señor les ordena que dejen crecer juntos el trigo y la cizaña. No nos olvidemos de eso, porque cuando queremos juzgar a alguien, cuando juzgamos a una persona y la tachamos, de algún modo la etiquetamos, la condenamos, la declaramos mala, en ese momento estamos fallando este mandato del Señor. Entonces ya hablamos del sentido literal, ya hablamos del sentido alegórico, ya hablamos del sentido moral de esta parábola. Nos falta el sentido escatológico, clarísimo, y estamos ya hablando de esto, empezado ahora mismo, ¿no? Con este final de la parábola donde se nos dice que al final en la cosecha se juntará el trigo que se almacenará en el granero y se quemará la cizaña. Y esto tiene 2 interpretaciones. Normalmente hablamos, sí, del hecho de que en el juicio final entonces quedará el cielo y el infierno, el granero de Dios, y luego el fuego donde se quemará la cizaña. Y entonces uno dice el cielo y el infierno, ¿no? Sí, es verdad, es parte de esta interpretación, pero también hay que considerar que ese fuego no es solo el infierno, también es el fuego
que purificará toda esa cizaña que hay dentro de nosotros. ¿Y qué es el purgatorio? Es decir, Dios quemará todas aquellas incongruencias, imperfecciones. El mundo es imperfecto, nuestra alma es imperfecta, nosotros mismos somos imperfectos. Hay mucho de bueno en nosotros, hay mucho trigo, pero también hay cosas que sabemos que están mal. Y entonces el Señor mismo nos anuncia que Él purificará nuestras almas, nuestros corazones de toda imperfección, de todo mal. Y esto terminará de ocurrir sobre todo en el purgatorio. Inicia en esta vida, esa purificación debe empezar, pero ese fuego de amor de Dios, no de castigo solamente, sino sobre todo el fuego del amor de Dios, purificará en nosotros todas esas cizañas que también están mezcladas en nuestro corazón. Él tiene paciencia y al final terminará separando y purificando para que terminemos juntos en ese granero de Dios, con todo el trigo, con todo el amor, con todo el bien que el Señor siembra en nosotros. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que sembró buena semilla en su campo, mas mientras todos dormían, uno quiso hacerle daño. Un mal hombre fue y plantó cizaña en medio del trigo. El Señor dijo al notarlo: eso lo ha hecho mi enemigo. Señor, ¿quieres que arranquemos todo el mal de tu sembrado? Que dejemos todo limpio y expulsar lo que no es santo. Si ahora quitáis la cizaña, mataréis también el trigo. Dejadlos que crezcan juntos, es muy pronto para el juicio. Todo santo tuvo fallos, tiene futuro el culpable. Amemos al imperfecto, porque nada es incurable. En este mundo hay defectos, lo importante es ver el bien, tener paciencia en lo malo, lo ideal vendrá después. Cada hombre lleva dentro germen de trigo y cizaña. Si extirpamos lo imperfecto, finalmente, ¿quién se salva? Nadie es totalmente malo, ni completamente bueno. Tengamos misericordia, pues la necesitaremos. Si ahora quitáis la cizaña, mataréis también el trigo. Dejadlos que crezcan juntos, es muy pronto para el juicio. Todo santo tuvo fallos, tiene futuro el culpable. Amemos al imperfecto, porque nada es incurable.